hoy es una actividad que realmente nos interesa muchísimo a todos los farmacéuticos. ¿Qué residuo se genera en el trabajo del farmacéutico? Es sumamente importante. Y esto era algo que la doctora Noemí Raffo, Noé, no desaparezcas, sumate que estás como coanfitriona, que la doctora Noemí Raffo, desde presidente de la sección farmacia, estaba realmente con muchas ganas de realizarlo, y bueno, eso fue, hizo la conexión con la gente de la Universidad de Buenos Aires, que realmente es un placer enorme poder estar y trabajar nuevamente con ellos. Este es el primero de los cursos o seminarios que vamos a hacer con ellos, y este es un tema sumamente importante para nosotros. Para esto lo convocamos al doctor Julián Fuda. Noemí se fue, a ver, me gustaría, Noemí estaba admitida, pero se desactivó. No, estoy, lo que bajé, sí, perdón, buenas noches a todos. Ahí está. Lo que muté el micrófono, porque tengo mi perra que a esta hora generalmente no importa. Bueno, te queremos ver un cachito y después te mutás de nuevo. No hay problema. yo me veo en la pantalla, veo a todos. ¿Te ves? Bueno, sí, genial. Sí. Genial. Un poquitito de introducción a lo que vos dijiste, Silvia. Esta es una acción conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y en realidad el tema convocante es a raíz de que son muchas las consultas en el grupo que tenemos de relaciones profesionales de los colegas con respecto al tema residuos. Yo no me voy a extender, para eso está el experto Julián, que va a hablar sobre el tema, pero es muy importante, conocer toda la reglamentación, los distintos tipos de residuos que se generan, ya sea a nivel de farmacia comunitaria, industria y o hospitalario, y la disposición final de los mismos. Así que les doy la bienvenida a todos y bueno, evidentemente por la inscripción creo que el tema es convocante y bueno, espero que sea de interés para todos. Seguro que sí, es un tema que demuestra que realmente es como vos decís, es un tema que es sumamente importante para todos nosotros. Bueno, paso a presentar a Julián, en donde hice un reducido CV, pero él me dijo, no, hay que reducirlo un poco más. El doctor Fuda Julián Andrés es bioquímico, especialista en seguridad e higiene en el ámbito laboral en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y es director del Departamento de Higiene y Seguridad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Esto es el resumen que tenía de todo lo que él hace, porque eran como 2 o 3 hojas, pero me dijo que eso era suficiente. Julián, bienvenido. Muchas gracias. Es maravilloso, estuvimos viendo lo que estuviste preparando, así que bueno, cuando vos quieras, comenzamos con la conferencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por convocarme y bueno, espero que cumpla con todas sus expectativas. Gracias. Voy a compartir ahora la pantalla. Perfecto. Bueno, como el título, ¿no?, que se había presentado en la convocatoria, la idea era conocer cuáles eran los residuos que se generan en el ámbito profesional, en este caso en el de farmacéutico, ¿no? Y en todo ámbito laboral se generan 3 tipos de residuos. Los domiciliarios, ¿no?, los clásicos residuos, los que van en bolsa negra, ¿no?, los que generamos en nuestras casas,
Y después están dos tipos de residuos, que yo los diferencio en dos, que son los residuos peligrosos. Dentro de estos residuos peligrosos hay dos categorías a diferenciar. Unos son los especiales o químicos y otros son los patogénicos. Que tenemos en una misma ley nacional, que es la ley 24.051, involucra también a los residuos patogénicos en un grupo específico. Pero en cada jurisdicción, por ejemplo en Capital Federal, hay una ley, que es la 154 del 99, que hace referencia exclusivamente a los residuos patogénicos. También en la provincia de Buenos Aires, la ley es la 11.347, con el decreto 403 del 97, que hablan exclusivamente de los residuos patogénicos. Obviamente, todas estas leyes derivadas son de la ley 24.051, la ley nacional. Bien, lo que yo voy a hacer hincapié específicamente es en la función de generador de esos residuos. No me voy a involucrar en las otras tareas, que sería como el transportista y el operador final. Digamos que lo más importante es saber quién es el generador, que sería en nuestro caso. Bien. Entonces, ¿cuáles son las partes involucradas con respecto a los residuos peligrosos? Tenemos el generador, que es aquella persona o empresa, ¿no?, en cierta manera, que genera en el ámbito de sus actividades cotidianas residuos que se encuentran involucrados en la ley de residuos peligrosos, en la ley nacional 24051. Y otra parte importante es el operador. Este operador, ¿no?, es aquella persona o empresa, ¿sí?, que dependiendo de esos tipos de residuos que son generados por el generador, emplea diferentes metodologías, técnicas y demás para que ese residuo, ¿sí?, reduzca la peligrosidad. Cuando este residuo es tratado, bien, pasa a ser un residuo común. Y por otro lado, dentro del operador, ¿no?, se encuentra la planta de tratamiento, donde se generan todas esas tecnologías, ¿sí?, para reducir la peligrosidad de estos residuos, para luego hacer la disposición final. Primero está el tratamiento de los residuos y después se hace la disposición final de los mismos. Y el transportista, que es otra parte importante, que es la persona, ¿no?, que se encarga de hacer el vínculo entre el generador y el operador. Entonces todas las partes se encuentran involucradas hasta la disposición final de los residuos peligrosos. Y hay que tener en cuenta que el que genera estos residuos es responsable de toda la secuencia hasta la disposición final. Obviamente que es solidariamente responsable por las tareas que hace el operador, porque el generador, ¿qué hace? Contrata a una empresa que cumpla la función de operador y puede ser que el operador también sea el transportista, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta que cuando uno genera residuos peligrosos es responsable hasta la disposición final de los mismos. Y para entrar en un tema de terminologías en las que vamos a estar refiriéndonos, vamos a hablar del manejo del residuo. Es todo lo que se genera a partir de la generación de residuo, la recolección del mismo, el almacenamiento, el transporte interno. Puede ser que en una industria se genere en un sector determinado, por ejemplo en uno de los laboratorios de investigación de la industria, y este se tiene que derivar a un acopio central dentro de la industria. La recuperación y luego la disposición final. El transporte, este puede ser interno o externo, pero por lo general hacemos referencia al transporte externo, donde es retirado desde del domicilio del generador hasta llevarlo al operador y para luego hacer la disposición final del mismo.
almacenamiento. Podemos tener un almacenamiento interno, cuando las industrias son muy grandes, hay almacenamientos internos. En una farmacia, por lo general, tiene un solo almacenamiento, no tiene un acopio general, ¿bien? Y el tratamiento, que como habíamos mencionado, son algunas técnicas o métodos que hacen, que disminuyen, ¿sí?, la condición de peligrosidad o patogénica. Si, dependiendo, ¿no?, obviamente, qué tipo de residuo estamos hablando, si puede ser residuo patogénico o como es especial. Y luego la disposición final, ¿bien?, que es donde luego ese residuo que fue acondicionado, tratado, luego se deposita en ese lugar para luego, dependiendo del tratamiento que se haga, la disposición final es diferente, ¿no? Y otro término que me faltaba, digamos, no sé qué pasó, que no, ahí está, es la gestión. La gestión involucra todas estas tareas: el manejo, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición final. ¿Para qué? Para que esto no perjudique, en cierta manera, son todas estas técnicas, en qué tipo de bolsas, en cómo se almacena, para reducir el grado de peligrosidad que tiene este residuo. Digamos, el objetivo es disminuir los riesgos involucrados de acuerdo a las tareas que se vayan a desempeñar en cada uno de los ámbitos, y tratar los residuos peligrosos de la manera correcta. Entonces, lo que después quería definir, residuos patogénicos, ¿sí?, de acuerdo a la ley 154 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y que embala a todos aquellos desechos o elementos, ¿sí?, que presentan o pueden presentar una característica de infecciosidad, tóxica o actividad biológica. Y esto puede perjudicar a la atmósfera, ¿sí?, al ambiente, al suelo, ¿sí?, a las personas involucradas cuando generan los residuos. Y esto se pueden dar en diferentes ámbitos, ¿sí?, de tratamiento, de inmunización. Y también hay que tener en cuenta que los laboratorios de la industria farmacéutica tienen laboratorios de investigación, ¿no? La farmacia, que hacen aplicaciones de las vacunas, etc. Entonces, ahí se están generando residuos patogénicos. También en la provincia de Buenos Aires, a partir del decreto 403, clasifica a los residuos patogénicos en 3 grupos. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, es como la han clasificado. Los residuos patogénicos tipo A son aquellos que son generados en el ámbito laboral, bien, por ejemplo en la industria farmacéutica. Dentro de las oficinas comerciales se generan residuos. A esos residuos, que son similares a los residuos sólidos urbanos que van en bolsa negra, por ejemplo, papeles, todo lo que se genera en oficinas, son considerados patogénicos tipo A y son descartados en bolsa negra. Los residuos patogénicos tipo B son aquellos los mismos involucrados en la ley 154 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego los residuos patogénicos tipo C son los residuos radiactivos, que esto es un residuo aparte, necesitamos una legislación diferente y unos permisos de la ARN para manipular material radiactivo. Pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en los residuos tipo B, o los clasificados según la ley 154. Y dentro del decreto 403 establece que cuando la cantidad de residuos tipo E patogénicos clasificados por este decreto son a nivel industriales, ya pasan a ser residuos especiales. Entonces entra dentro de la ley de residuos peligrosos, dentro de la 24.051. Y ahí tenemos otra codificación
particular, que ahora luego les seguiré mencionando. Dentro de la ley 24051, en los que hay un grupo específico que condiciona a estos tipos de residuos, que son los residuos patogénicos. Y el grupo es el I1. Tengan en cuenta que la ley es del 91 y nunca se actualizó hasta la fecha. Dentro del sistema que les voy a después explicar a medida que vaya pasando la presentación, se fueron actualizando y se pusieron subgrupos dentro de del mismo grupo. ¿Bien? Porque hay muchas variabilidades entre un mismo grupo. Por ejemplo, este es el desechos clínicos, pero en la farmacia, cuando tienen que hacer alguna aplicación, esos desechos, la aguja, la jeringa, el algodón, todo lo que se genere dentro de esa tarea de aplicación son considerados residuos patogénicos del grupo I1. Y ahí, acá lo que hago es hacer referencia a cuáles son los residuos patogénicos. ¿Bien? Los residuos patogénicos son los cultivos de laboratorios, restos de sangre, restos orgánicos provenientes de quirófano. No son exclusivamente en el campo laboral del farmacéutico en este caso, pero tienen que tener en cuenta que todos estos residuos generados en un quirófano son patogénicos. Restos de cuerpos, y acá creo que es el que más ingresa a sus actividades: algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, objetos cortantes, materiales descartables y otros elementos que hayan estado en contacto con un agente patogénico o no se esterilicen, son considerados residuos patogénicos. ¿Bien? También son todos los residuos que se generan en investigación o en un ámbito académico o en clínica veterinaria. ¿Sí? Todos los desechos que se generan en ese transcurso de estas actividades son considerados desechos patogénicos. Y acá podemos entrar en un dilema con respecto a los guantes, ¿no? Porque los guantes, uno cuando los usa, capaz que lo usó para hacer una actividad particular y no estuvo con un agente patogénico. En el ámbito en el cual ustedes se encuentran, ese guante de látex o de nitrilo es considerado residuo patogénico. Y en algunas instituciones hospitalarias consideran que los guantes que no estuvieron en contacto con sangre o con material biológico son considerados como residuos sólidos urbanos. Pero eso es digamos, eso no está bien, pero es una decisión de reducir costos, nada más. Obviamente que los residuos patogénicos tienen un costo y los residuos químicos especiales tienen otro. Entonces, siempre lo que se trata es reducir la cantidad de residuos peligrosos a lo largo del año. ¿Esto cómo se genera? Mediante técnicas y de gestión con los protocolos, procedimientos, a la hora de hacer cada una de estas actividades. Y cuando nosotros generamos los residuos patogénicos, obviamente es que tenemos que tener los recipientes o los contenedores adecuados para poder hacer el descarte correcto. Tenemos los descartadores cortopunzantes, ¿sí? Y las bolsas rojas en sus contenedores. Yo acá les presento un contenedor de 200 litros. Esto por lo general no se encuentra en la farmacia porque la cantidad de residuos patogénicos generados son mucho menores, pero obviamente van a tener un descartador cortopunzante. Y lo que van a poder llegar a tener son cajas de cartón, bien, con la bolsa roja, que la bolsa roja tiene que tener un espesor específico, ¿sí? Porque no se tiene que desgarrar, no se tiene que perforar, bien, que es de 120 micrones. Tiene que ser impermeable, opacas. Algunas camadas de algunas bolsas rojas que se venden son medias transparentes. Bueno, esta tiene que ser exclusivamente roja y no se tiene que ver para adentro. Y cuando uno ve una bolsa roja, asocia que eso es una bolsa roja, es un residuo patogénico. Estemos donde estemos. Yo he visto en algunos lugares, algunos laboratorios que, digamos, descartan algunos residuos que no son patogénicos en bolsa roja. Y eso está completamente prohibido.
Digamos, hay sanciones por hacer eso, no se pueden dejar bolsas rojas en la vía pública. Para eso tienen que contratar una persona que se encarga del transporte para que se lleve al operador y se haga el tratamiento de ese residuo y la disposición final. Y el cierre de las bolsas se tienen que dar en el lugar donde se genera el residuo. No se puede transportar la bolsa abierta, o si usan tachos de color rojo tienen que tener tapa, no pueden estar abiertos. Bien. Y el contenedor también tiene su normativa particular, tiene que tener ruedas, tiene que tener tapa, tiene que tener un espesor particular, y como también los descartadores cortopunzantes. Son rígidos, se pueden autoclavar, tienen una etiqueta de instrucción, van a poder ver acá abajo que la etiqueta está normalizado, no pueden poner cualquier frasco rojo, ¿sí?, para descartar los cortopunzantes, porque es un plástico particular que no se rompe, se puede autoclavar, no se reutilizan. Bien, esto es sumamente importante, no se reutilizan. Una vez, digamos, que se llenó la capacidad máxima, que es el 75% de la capacidad total, se cierra y así como se cerró, se tira en la bolsa roja. ¿Sí? Es muy importante que ¿quién provee esto, no? ¿Quién provee los descartadores cortopunzantes, las bolsas rojas? Ustedes cuando contratan un operador, el que provee los elementos para generar, digamos, para hacer el descarte correcto, es el operador, porque cada vez que ellos se llevan, les entregan nuevos elementos para poder hacer el descarte. ¿Bien? Es muy importante esto, que esté normalizado, y la etiqueta dice peligro biológico, descarte de cortopunzante. Es muy importante en las tareas en las cuales ustedes están trabajando y tienen que hacer una aplicación, se tiene que descartar la aguja, no se tiene que volver a poner la aguja en la jeringa, porque ese es un alto riesgo de que sufran algún pinchazo y un accidente. Y el circuito de los residuos patogénicos, y por lo general de todos los residuos, ¿no?, es alguien cuando está generando, hace la generación de ese residuo, y hay un almacenamiento primario que es en el local, en el laboratorio, en la farmacia, ¿sí? Y luego se solicita al transportista, puede ser, en este caso yo puse transportista interno, porque puede ser una industria farmacéutica, de que dentro del laboratorio donde se están generando los residuos, se tienen que transportar a un centro de acopio externo, para que luego el transportista externo vaya a ese lugar, a ese centro de acopio, y retire los residuos generados. Y luego va a la planta de tratamiento y se genera la disposición final. Luego, en el último punto, como van a poder ver acá, se generan los documentos, los manifiestos. Y esto es sumamente importante, que lo vamos a ver al final. Es lo que le da el aval a ustedes que generaron un residuo y fue acondicionado de forma correcta, bien, hasta la disposición final del mismo. Esto con respecto a los residuos patogénicos. Pero también generamos residuos especiales. Y yo los considero químicos en este caso, porque también lo que pueden ver acá, este tipo de etiquetas, digamos, estos pictogramas que a partir del 2015, desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se puso el sistema global armonizado. Los buenos son los que ustedes yogur, queso, para y demás. todos los necesarios son, por ejemplo, las sustancias químicas. Perdona, Julián. Por favor, si son tan amables, si cierran los micrófonos, porque no se escucha lo que dice Julián. Muchas gracias, muy amables. Disculpa, Julián, por favor. No hay problema. Como habíamos mencionado, los residuos peligrosos son todos residuos que se pueden causar daño, directa o indirectamente, a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente. Por eso es sumamente importante, cuando tengamos un residuo químico, hacer el tratamiento de este. Bien, una vez que se hizo el tratamiento, se puede hacer la disposición final. Y para que se haga la disposición final, pasa a ser un residuo común. Bien. Y dentro de la ley, la 24.051, tenemos
3 anexos. El anexo 1, donde están las categorías sometidas a control, ¿sí? Y yo acá les puse algunas, son 45 grupos, donde el I2 y el I3 son específicamente referidos al ámbito farmacéutico. Obviamente puede haber más grupos involucrados en las tareas de la industria farmacéutica. Bien, en la parte de desarrollo de medicamentos, ¿sí? También hay el I41, solventes orgánicos halogenados, y solventes orgánicos no halogenados. Los PCB están considerados dentro de un grupo específico. Las soluciones de mercurio. También están involucrados el descarte de los tubos fluorescentes, ¿sí? Es un residuo peligroso. Pues piensen que tiene un residuo fluorescente, tiene gas de mercurio dentro de ese tubo. Entonces, ese tubo se tiene que tratar en forma adecuada. Obviamente que uno cuando antes agarraba un tubo y lo tiraba, digamos, lo tiraba como residuo común, ¿no? Pero hay una categoría específica para que se genere el tratamiento adecuado de los tubos fluorescentes. Después tenemos el anexo 2, es la lista en lo que le da un grado de peligrosidad a cada uno de los grupos. Bien, por lo general, cuando tenemos un residuo patogénico, está considerado con la peligrosidad H6.1. Después, con algunas sustancias químicas, están consideradas como corrosivas cuando son ácidas o son básicas. Algunas pueden generar gases, por ejemplo, como las sustancias orgánicas halogenadas, no halogenadas, y tienen un grado de peligrosidad, que también, cuando uno genera el manifiesto, se encuentra identificado cuál es el residuo, la cantidad y el grado y el número del código de peligrosidad de este residuo. Bien, y después, en el anexo 3, están las operaciones de eliminación, que también están involucradas en los manifiestos. Y hay 2 grupos importantes que se pueden diferenciar. A las que no se pueden reutilizar o no se pueden reciclar, hay 15 tipos de procedimientos. Yo puse 2 acá como los más relevantes. El D9, que es el tratamiento físico-químico, que por lo general se da en los residuos patogénicos, que se dan por la calcinación, ¿sí? Y el D10, la incineración en tierra. Estos también se puede dar en los residuos químicos. Y algunos otros que están en la otra categoría, en la cual la operación de eliminación se pueden reutilizar parte de esos residuos, pueden ser utilizados como combustible, ¿sí? Recuperación o regeneración de disolventes, se los pueden extraer, y el reciclado y recuperación de las sustancias orgánicas, dependiendo cómo se hayan descartado. Y acá vamos a tener, dentro de los descartes de los residuos químicos, considerados especiales, vamos a tenerlos y los diferenciamos en 2 grandes grupos, en líquidos y sólidos. Y para descartar los líquidos, ¿sí? Obviamente, nunca hay que descartar los residuos, ¿sí? Químicos por la pileta. Eso está prohibido. Y en el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos, no debería pasar. ¿Bien? Y los residuos líquidos deben ser descartados únicamente en bidones de polietilenos de alta densidad. Esos bidones son aquellos que son blancos y tienen un espesor grueso y de boca ancha para poder hacer los descartes en forma adecuada. Y cuando tenemos mucha generación de residuos químicos, es sumamente importante hacer el etiquetado de esos bidones para evitar accidentes y mezclar soluciones inadecuadas en un grupo o en el otro. Porque esto puede pasar, generar vapores o soluciones o gases tóxicos, en la cual se puede tener un residuo que tiene bases halogenadas, y cuando se agrega un ácido o un oxidante, ese grupo halogenado se libera a la atmósfera, y si es cloro es corrosivo y tóxico, ¿bien? Y antes de cerrar el bidón, para poder hacer luego ser enviado
al acopio central o en el lugar para luego ser entregado al transportista, se tienen que fijar que no tengan burbujas, porque si hay burbujas, quiere decir que ese líquido, ¿sí?, ese residuo, se está generando alguna reacción, porque hemos mezclado algún grupo que no correspondía por equivocación. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si hay burbuja hay gases. Y los bidones no se pueden llenar más de las 3/4 partes, porque para evitar derrames cuando se manipulan, para que se transporten de un lado al otro. Y esto es muy importante, que los bidones tienen que estar resguardados y separados dependiendo de los grupos, y tienen que estar en bateas antiderrames. Porque si por accidente se derrama, tienen que estar contenido ese derrame. Pero bueno, ahí entraríamos en otra parte de normas de higiene y seguridad dentro de los laboratorios. Bien, pero todos los bidones tienen que estar bateas antiderrame. Y los sólidos se descartan en una bolsa amarilla de la misma cantidad de micrones que la bolsa roja para los residuos patogénicos. Nunca se descartan vidrios ahí adentro, ¿sí? Se pueden descartar con los frascos propiamente de esa sustancia química, puede ser que esté vencida o se humedeció y ya no sirve para la preparación de algún medicamento o una formulación. Y por lo general, en las farmacias, cuando tienen que habilitar una farmacia, les obligan a tener el laboratorio. Entonces, siempre van a tener van a tener que habilitarse o generar, digamos, habilitarse como generador para residuos químicos y los patogénicos. Bien, van a tener que tener las dos bolsas, porque ustedes tienen habilitado el laboratorio. Y si tienen la parte de la sala para la aplicación de vacunas, lo que sea, o medicamentos intramusculares, tienen que estar habilitados para generar los residuos patogénicos para la bolsa roja. Bien. Y materiales contaminados con las sustancias químicas, pueden tener un derrame, se le puede romper una botella de alguna de las sustancias químicas y se hace la contención mediante soluciones de geles que absorben esa sustancia, y eso tienen que ser descartados en las amarillas y en caja. Es muy parecido a la caja y bolsa roja que habíamos visto en los residuos patogénicos. Y siempre tiene que estar etiquetado de acuerdo al grupo correspondiente. Bien, es sumamente importante. Y cuando uno termina, digamos, cierra la bolsa y la cara de la superior de la caja tiene que estar completamente plana, porque la caja lo que hace es, cuando se los trae, digamos, los pasa a buscar, a retirar el transportista, lo hace el acopio, ¿sí? Los carga uno arriba del otro dentro del camión o camioneta, obviamente, que tiene que estar con la habilitación correspondiente. Y acá es muy importante porque no hace mucho, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina, se creó la Dirección de Residuos Peligrosos. Se generó esta dirección, ¿sí? Acá les dejo la página de internet, es www.simel.ambiente.gov.ar. Todos se tienen que registrar como generadores, bien, y ya no hay más papel de hace varios años. Lo que queda, digamos, mediante este sistema de la Dirección de Residuos Peligrosos, mediante el sistema Simel, lo que hace es tener todo online, bien. Entonces la dirección lo que hizo es generar un sistema donde se pueden vincular en forma a distancia el generador, el transportista y el operador, ¿sí? Para poder establecer una trazabilidad del residuo. Bien, esto es sumamente importante. Obviamente que esto, al estar en la nube, en una plataforma gubernamental, tiene todos los controles. Bien. Y para poder hacer esto, se implementó el sistema Simel. El objetivo es vincular las tres partes, generador, transportista y operador, para que se pueda
dar el tratamiento adecuado a ese residuo para la disposición final. Este sistema es aplicado en todo el territorio nacional. Hay un manual, ¿sí? Yo no me voy a centrar en cómo se tiene que hacer cada uno de los documentos. Lo que voy a hacer es la presentación de los documentos cuando son patogénicos y cuando son químicos, y les voy a dar algunas pautas para poder inscribirse al sistema. Bien, tiene un montón de finalidades, ¿no? Como ya fui mencionando a lo largo de la presentación. Hay una mensajería directa interna entre la Dirección de Residuos Peligrosos, el generador, el transportista y el operador, ¿sí? Hay una trazabilidad de toda la documentación, desde que se generó hasta que se dio la disposición final. Están los vencimientos, ¿sí? Se puede aceptar o rechazar uno de los manifiestos. Pueden observar los manifiestos activos y los pendientes, que faltan, digamos, alguna parte de las partes involucradas está pendiente, ¿sí? Este sistema es sumamente importante y realmente dio un paso agigantado a lo que era antes con los papeles, ¿sí? Porque había que hacer los papeles, firmar cada uno de ellos. Depende de la institución. Yo les puedo decir desde el punto de vista de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, nosotros pedimos los manifiestos firmados originalmente, entonces esos también, por más que los tengamos en forma online, los tenemos el original firmado por todas las partes. ¿Y qué necesito para registrarme, ¿no? En el sistema? Que todos tenemos que hacerlo. Bueno, tengo que tener un número de expediente en la Dirección de Residuos Peligrosos, un número de quit, obviamente que tenemos que tener un número de quit registrado por AFIP, y un certificado anual ambiental vigente. Y esto se renueva todos los años. ¿Bien? Y para poder obtener el famoso certificado anual, bien, tenemos que ir, acá entré al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, trámites ambientales, y obtener el certificado ambiental anual por primera vez. Y hay un lugar que cliqueamos y podemos ingresar. Y todos tenemos que estar registrados, ¿sí? Para poder ingresar al sistema, para poder hacer trámites a distancia. Y esto es sumamente importante, porque todos podemos ingresar al sistema con nuestro quit, ¿bien? O el quit de la empresa. Entonces, cuando hagan los trámites y cuando ustedes trabajen en diferentes lugares, tengan en cuenta con cuál quit están haciendo los trámites, porque ustedes tienen que anotarse como generador, pero la empresa generadora, y hay un responsable de la firma y un responsable técnico, que es el que encarga de hacer todos los trámites, ¿sí? Los comprobantes de pago de las tasas, ¿sí? Un estatuto y modificaciones que incluya cualquier actualización del objeto social, digamos, de la firma, una póliza de seguro, ¿sí? Es un nivel de complejidad ambiente que supere los 14.5. No voy a hablar de cómo se saca eso, es bastante complejo, pero por lo general la mayoría se está debajo de este valor, salvo algunas industrias. Los certificados locales de habilitación del establecimiento y ambiente, la memoria técnica, y esto es sumamente importante, esto hay que hacerlo obligatoriamente, y otros documentos que consideren relevante para que le den la aprobación para entrar en el sistema. Y acá les menciono algunos de los 3 puntos principales para generar la memoria técnica: la actividad de la empresa, ¿sí? Identificando los procesos y actividades que dan origen a los residuos, y es decir, cómo se generan esos residuos, con qué actividades se están generando esos residuos. La descripción y las características físico-químicas o biológicas de los residuos, obviamente si son patogénicos tienen un origen particular, pero los químicos hay mucha variabilidad y a veces es bastante compleja definir cada uno de los dos grupos. Con qué cantidad generamos, con qué frecuencia generamos esos residuos, qué cantidad anual generada.
Esto es estimada, ¿no? Porque cada vez que uno solicita, dependiendo de las actividades, obviamente dependiendo de las condiciones de los trabajos solicitados, estos pueden ir variando, pero por lo general uno lo que hace es tratar de reducir los residuos mediante las buenas prácticas. Y una descripción del sistema de almacenamiento. Y esto es muy importante porque hay que evaluar dónde se va a almacenar esos residuos, si está ventilado, las dimensiones son las correctas, qué capacidad se puede almacenar en ese acopio, ¿bien? Se pueden adjuntar fotografía, tienen que tener una pintura especial, tienen que estar ventilado. Es sumamente importante todo esto para que se apruebe y le den la aprobación como generador, ¿bien? Y una vez cuando uno entra al sistema, ¿sí? Van a tener una plataforma, ¿sí? Uno ingresa con el quit y con una clave particular, ¿sí? Yo en esta parte está como generador, acá van a estar el nombre de la empresa, el quit, la razón social y el establecimiento, porque puede ser que esa empresa tenga más de un establecimiento, entonces tiene que habilitar cada uno de esos establecimientos. Acá va a estar el certificado ambiental anual, el número del certificado y el vencimiento. Y acá van a tener toda la información referida a todos los manifiestos que se vayan generando, ¿bien? Y si algunos están finalizados, están rechazados, y en esta parte, en este punto, todos los mensajes que pueden ser desde el operador, del transportista o desde la dirección de residuos peligrosos, cuando les quieran notificar algo. Y todo tiene que ser aprobado por la Dirección de Residuos Peligrosos. ¿Quién puede generar los manifiestos? Las tres partes. Puede generarla el generador, el transportista o el operador. Las tres partes pueden generar el manifiesto. Hay algunas situaciones particulares que uno puede habilitarse como generador eventual. Eso ocurre cuando hay situaciones de exista asbesto, entonces hay que sacar un permiso específico para el tratamiento del asbesto, porque como saben todos ustedes, es cancerígeno y tiene un tratamiento especial, tiene que venir gente especializada para hacer la remoción, y es bastante costoso. ¿Bien? Los manifiestos, yo traje uno, este es de la facultad, obviamente saqué la parte que puede involucrar a cada una de las partes y son privadas. Se encuentra el vehículo en la cual retira los residuos patogénicos de la facultad, y tengo la codificación de qué tipo de contenedor tengo, ¿sí? Estos son contenedores de 400 litros, qué cantidad, ¿sí? Fueron retiradas, el grupo I1, ¿bien? Y la peligrosidad, como le había mencionado, H6.1, ¿sí? Que es la peligrosidad del residuo. Cantidad estimada que fue retirada y luego se pesa nuevamente para establecer cuál es la cantidad real. Y estos son todos sólidos, ¿bien? Los residuos patogénicos. Y acá firma de cada una de las partes. Generador, digamos, ¿quién firma acá? El responsable técnico de la generación, ¿bien? En el caso de la facultad, soy yo, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, firmo. Acá firma el operador y el transportista habilitado. Y una vez que se genera el manifiesto y todas las partes están de acuerdo, dieron el OK mediante el sistema, se genera el certificado de tratamiento cuando se da la disposición final de estos residuos. ¿Bien? Y el certificado, en este caso, la empresa hace un certificado general de varias empresas, ¿bien? Y en nuestro caso está cuando el día que se hizo la finalización del tratamiento de los residuos, y lo que está también en este ítem, ¿sí? Es la codificación de qué tipo de tratamiento se dio, ¿sí? Que es D9, que este podía ser por calcinación, por neutralización. La verdad, todos los residuos patogénicos se calcinan. ¿Bien? ¿Qué tipo de contenedor en qué contenedor fue retirado? Y la fecha, sumamente importante. Este fue del 26 de febrero de este año. Y para los residuos químicos, bien, se hace un manifiesto
parecido, lo único que va a cambiar es la descripción de todos los residuos generados. Este obviamente también es de la facultad, tenemos un número de manifiesto, una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, y acá también tenemos digamos, el grupo, ¿sí?, de los residuos, la descripción de los mismos y la peligrosidad, ¿sí? H8, H13, la cantidad estimada, si son sólidos, si son líquidos, bien, porque recuerdan que los residuos especiales, que los considero yo como químicos porque engloban a todo ese grupo, podemos ser sólidos o líquidos, bien. Y una vez que se dé el tratamiento y la disposición final, se genera el certificado de tratamiento de los residuos peligrosos. Y también nos establecen la fecha, ¿sí?, cuando se dio finalizado, finalizado quiere decir que tengo la disposición final de ellos, y el tratamiento, que en este caso de 10 es incineración en tierra, y todos los grupos y la descripción de los residuos. Estas son las referencias en las cuales yo utilicé para dar este seminario, son todas las leyes. Estas leyes las pueden sacar de Infoleg. La OPDS es el organismo de la provincia de Buenos Aires que se encarga de la regulación de toda la parte de ambiente. La página de CIMET, ¿sí?, que es la Dirección de Residuos Peligrosos, y la página oficial de wargentina.gov.ar, la parte de ambiente, donde hacen toda la documentación necesaria para obtener el certificado ambiental anual. Muchas gracias, y les dejo mi mail para cualquier duda, inquietud que tengan, y bueno, cualquier duda, estoy acá para poder respondérselas. Gracias, Julián. Ahora ya te paso las preguntas. ¿Podrías poner de nuevo en las que tenés las páginas, los referentes de las páginas para que copien? ¿Las referencias? Sí, Sí. las referencias. Creo que son 3 antes de la que finaliza, sí. ¿no? Más o menos. Está cerquita. Ahí. Ahí está. Así pueden copiar. Excelente, muy concreto, pero bueno, te podrás imaginar que hay preguntas. Sí, obvio. Así que te las voy a ir haciendo ahora despacito, de a poco. Les estamos dando tiempo. Les quiero recordar que todas las conferencias que demos nosotros directamente desde el colegio la van a encontrar en nuestro servicio de YouTube de videoconferencias del colegio. O sea que todo esto lo van a tener. Recuerden, lo hemos hecho el año pasado, lo hacemos también ahora. Bueno. Mi matrícula, preguntan acá, mi matrícula es FM, no, acá me fui para el diablo, me fui porque estaba perdido. ¿Está de acuerdo, Javier? Pregunta, de acuerdo, en tener en cuenta el grado de infecciosidad de un germen y no solamente que haya estado o no en contacto con un guante, por ejemplo, es decir, que está manchado con sangre o alguna secreción, ¿no implicaría necesariamente infecciosidad y riesgo de transmisión de enfermedades según algunos autores? A ver, hay que tener en cuenta que en qué ámbito se está dando, ¿no? Ese guante que se está utilizando, no es lo mismo usar un guante de látex en un domicilio, que lo puede usar para pintar o hacer, no sé, para lavar algo en particular, que utilizar un guante en un lugar donde están habilitados para generar residuos peligrosos. Entonces, no puede ir ese guante en la cual no estuvo en contacto con nada,
¿sí? En bolsa negra, porque si esa bolsa negra, ¿a dónde va? A la calle, ¿no? Digamos, dependiendo del distrito, donde sea, esa bolsa va a la calle. Esa bolsa puede ser rota por alguien, porque la verdad pasa eso, ¿no? Las bolsas la rompen por buscar algunas cosas que se descartan, que son de utilidad para otros, y ese guante queda en la vía pública. Ese guante quedó en la vía pública, en la vereda de esa farmacia o esa industria, y ese guante no debería estar en la vía pública. Ese guante tendría que estar en una bolsa roja, porque la gente con que está en contacto en la vía pública con ese guante no sabe cuál fue la finalidad de la utilización de ese elemento de protección personal. No sabe si estuvo en contacto con personas infectadas o estuvo en contacto con sangre y la lavaron, digamos. Hay un montón de situaciones que no se pueden ver. Uno no puede evaluar externo un guante si estuvo en contacto con, no sé, virus de hepatitis, no sé, o solamente lo usó para pintar. ¿Se entiende? Depende del ámbito en el cual se está utilizando ese elemento de protección personal. ¿Sí? Esto es muy importante, porque yo en mi casa cuando uso guantes para pintar lo descarto en la bolsa negra, no me habilito, no hago todo este tramiterío para poder descartar un guante ¿se entiende? En bolsa roja, porque es domiciliario, ¿está bien? Y la cantidad que se está generando es un guante a muerte de obispo, vamos a decirlo de cierta manera, cada vez que pinte la reja de mi casa. No sé, en la farmacia los guantes se usan cotidianamente, ¿sí? Capaz que usan una caja de guante en una jornada, eso dependerá de la actividad que se desarrolle, pero no puede haber 100 guantes en bolsa negra. ¿Se entiende a qué apunto? Y es sumamente la responsabilidad de la empresa, de la farmacia, que los descartes de los residuos se hagan de la forma correcta. Perfecto. Silvana pregunta, ¿hay descartadores específicos amarillos para vidrios con químicos? Los descartadores solamente son para los patogénicos. Pueden ser amarillos, pueden ser rojos. El color no hace digamos, son para residuos patogénicos. Se puede, digamos, los que son todos vidrios, digamos, la verdad, se tienen que embalar en forma correcta para que ese residuo, ese vidrio contaminado con residuo químico, Hola, llegue ¿puedo hablar? Hola, ¿Sí? ¿Cómo estás? No, en realidad no fue una pregunta, fue una aclaración. Yo trabajo con residuos hace muchos años y hay que usar, justamente esa era la aclaración, hay que usar descartadores para lo que es vidrio. En específico, yo trabajo con vacunas, en la mayoría de los casos asesorando y trabajando, y hay que tirarlo en descartadores amarillos que son específicos. Esa era mi aclaración y mi aporte. No era una duda. Perfecto. ¿Está todo bien, Julián? Sí, perfecto. ¿Quieres responderle algo más? No. No, está bien. Perfecto, seguimos. ¿El material biológico se debe esterilizar antes de descartar? Sí, algunos materiales sí, como algunos que son, por ejemplo, nosotros en la facultad, todos los que son medios de cultivo se esterilizan por calor húmedo y luego se descartan en bolsa roja, ¿sí? Por seguridad. Perfecto. ¿Qué pasa con los medicamentos que los pacientes tiran a la basura? Bueno, pero está bien, pero esos son residuos, de alguna manera son residuos domiciliarios. Por lo que yo tengo entendido, en realidad deberían poder llevarse a una farmacia y la farmacia dirigirlo a la droguería y hacer el descarte correspondiente. Una vez hace mucho tiempo, hace como 1 año o 2 años, me preguntaron también qué hacían con con los medicamentos vencidos. La verdad es que lo que hay que hacer es desblistarlos para que no quede en la basura común y tirarlo por la cloaca. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuántos medicamentos se nos pueden vencer? A veces
algunos, el tema es que hay que contemplar el efecto de dilución que se está haciendo de ese medicamento. Está bien, ese medicamento va a la cloaca y se diluye en grandes, digamos, va a quedar nada luego cuando vaya, haga todo el recorrido correspondiente de las aguas hervidas, ¿no? Perfecto. Bueno, te cuento que las farmacias devuelven, pero sus propios medicamentos si tienen medicamentos vencidos. Bueno, en ese caso, la formulación de medicamentos que hagan en la farmacia lo deberían descartar según el grupo I2 o I3. ¿Está bien? Perfecto. Javier pregunta, ¿el sistema SIMEL aplica en un movimiento transfronterizo y territorios nacionales o dentro de una misma provincia también? La aplicación del CIMET es para todo el territorio nacional. Por ejemplo, ahí voy a dar un ejemplo que pasa en la facultad. La disposición final de los residuos de los químicos se dan en la provincia de Santa Fe. Digamos, hay diferentes jurisdicciones provinciales y locales también. Lo importante, y este es un tema, como los residuos están avalados por una ley nacional, estos se tienen que transportar por rutas nacionales. O si pasan por rutas provinciales, se tienen que sacar los permisos correspondientes para poder hacer o llegar al lugar donde se va a hacer la disposición final de los mismos. Cuando los residuos se tienen que pasar de un país a otro, eso ya es mucho más complejo. Una situación particular es el tratamiento de los PCB. No se hace en la Argentina. Ni los residuos de mercurio no se hacen en Argentina. No hay disposición final ni tratamiento para ellos. Entonces se tienen que dar, digamos, se tienen que generar fuera del país. Bueno, y ahí entra un tema un poco más complejo de papeleríos para que se pueda hacer. Los permisos, sacar los permisos lleva mucho tiempo y a veces se vencen y hay que volverlo a sacar. Es muy complejo involucrar países limítrofes o no, o países más lejanos, para hacer la disposición final de algunos residuos. Perfecto. Silvia pregunta, ¿las farmacias se deben inscribir como generadores de residuos en Nación y en Cava? Si es así, ¿por qué en ambos? No, se tienen que inscribir, primero es para tener la habilitación de la farmacia, tiene que hacer toda la documentación correspondiente en el distrito en el cual la va a abrir. Luego todo, digamos, las disposiciones, todo se hace por el CIMEL, que es una plataforma nacional, y los manifiestos quedan en la misma plataforma, independientemente del distrito. Puede ser que esté en la provincia de Buenos Aires y el timo de la documentación la tiene que ser igual por la misma plataforma. Perfecto. Patricia dice, ¿cómo se descartan los residuos líquidos como solventes que entran en contacto con productos sólidos como materias primas? Cuando están mezclados, ¿se considera un residuo líquido? Depende de la consistencia que tenga es sumamente importante, porque puede ser que no fluya, digamos, ya deja de ser un líquido. Entonces eso sí se puede contener en algún recipiente y ponerlo en la bolsa amarilla y luego hacer el descarte. El tema cuando tenemos mezclas es mucho más complejo porque hay que tener, dependiendo de las sustancias involucradas, cómo hacer el descarte adecuado. No es tan fácil. Por más que tengamos unos grupos establecidos, no es fácil a veces en algunos puntos particulares identificar cuál es el grupo correcto. Bueno, entonces queda más o menos a criterio del profesional, ¿no? Sí, exactamente, tal cual. Karina pregunta, ¿en pandemia el certificado no se vence? Sí, muchas de las documentaciones se prorrogaron. Perfecto. Marta pregunta,
Hola, doctor. ¿Qué pasa con los envases generalmente de papel o recipientes plásticos de químicos que se utilizan para la preparación de aditivos alimentarios? Por ejemplo, saborizantes o mejoradores de panificados o colorantes. ¿Cómo se consideran y cómo se descartan? Muchas gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que los recipientes de esa característica se pueden lavar, ¿sí? Y se descartan como residuo reciclable. Digamos, se sacan las etiquetas y se descarta como residuo reciclable. Claro, como si fueran los plásticos comunes, como Sí, las bebidas exactamente. y todo eso. Bien, ¿Sí? Paula pregunta, ¿los productos médicos cómo se deben tratar? ¿Como residuos especiales? Sí, claro, obviamente. Eh, ¿A qué considera productos médicos primero? ¿No? Porque es los, muy amplio. los productos médicos pueden ser, por ejemplo, una sonda, eso puede ser un Sí, producto claro. médico, una Sí, vía, sí, ¿sí? Bueno, sí, claro. Pero si están sin uso, o sea, se te vencen, están sin uso, ¿cómo se consideran? pero aunque Yo lo estén sin descartaría uso, por tenés bolsa que, roja. claro. Pero están sin uso, no tienen sangre. Si están vencidos, o sea, que nunca se usaron. Está bien, pero no deja de ser algo con un objetivo particular. Digamos, o se devuelve a la fábrica, que eso no ocurre, lo tenés que descartar en la forma correcta. No va a la bolsa negra, a un residuo domiciliario, sólido domiciliario. Lo tenés que descartar en bolsa roja. Perdón, No, ¿acaso no rosa importa el amarilla. material? Roja. ¿Eh? A ver, no Yo hablen, pregunté si por favor, aparte, esperen, no hablen todos ¿puedo juntos. preguntar? Sí, ¿quién está Si hablando ahora? ¿Paula? Nina, Sí. ¿qué tal? Lo que yo pregunto específicamente es qué pasa con aquellos materiales que pueden ser metálicos, productos médicos, metálicos, plásticos, pueden algunos estar con uso, otros no, pero me imagino que como consecuencia del material de esos productos médicos, la forma de descarte debe ser distinta, aunque sea incineración, pero debe ser distinto por No, el la incineración material es en el sí. tratamiento. La incineración es el tratamiento para hacer la disposición final de Perfecto, ese pero el residuo. tratamiento no tiene influencia con respecto al tipo de material de ese producto médico. El tema es que Por favor, si dentro de los, cierren los sí, micrófonos, así se escucha la dentro de conversación. dentro de los residuos patogénicos están involucrados un montón de esas variables que vos tenés y están considerados como residuos patogénicos. No, ¿Está bien? discúlpame que te haga una aclaración de nuevo. Sí. No, si es algo como ella está diciendo, por ejemplo, un plástico que no tuvo contacto con nada y no tiene ningún material químico, no se desecha como patogénico. Eso no es correcto. No, No se no, desecha. para, Vos le estás hay una diciendo cosa que sí. No, pero hay una cosa que yo había planteado al principio. Cuando me preguntaron qué hacen con los recipientes de la industria alimenticia que se pueden lavar. Eso se pueden lavar, digamos, y se descartan como residuo reciclable. Depende cuál es el contexto de ese recipiente. Digamos, hay que ver No depende eso, no depende del contexto. Si yo tengo un descartador vacío que nunca usé, no quiere decir que sea patogénico, ¿está claro? No es así. Si vos tenés un descartador que nunca usaste, en algún momento lo vas a usar, no lo tenés que No, por ahí no lo descartar. usás. Lo que te está preguntando ella es si es algo que ya está vencido, por ejemplo, una vía sin uso, que no tiene ningún químico, ¿qué hace con eso? Eso te está preguntando. ¿Puedo interrumpir un segundo? A Mi ver. experiencia en productos médicos, jeringas, agujas, sondas, son productos médicos y se tratan como un residuo especial y se trituran por un método de trituración, que es una de las formas de descartarlo, o algunos se incineran, pero se tratan como residuos especiales. Bueno, se dio un debate. Exacto, no es que se Entonces, tira en bolsa roja. Pero es un residuo especial. Sí, pero no patogénico.
No es patogénico porque no Hola. estuvo en contacto con Sí. sangre ni con, ¿Puedo hablar un con- minuto? A con ver, nada. espera un digamos. segundo. Yo soy Se Paula. te venció. Viene de fábrica y se te venció. Sí. A ver, un minuto, por favor. Somos muchos, demos cabida. Vamos a escuchar a Paula, ¿puede ser ahora? ¿Paula? Hola, gracias. Sí, Paula, Hola, por buenas noches favor. a todos. ¿Cómo estás, Julián? Un gusto. Bien. Mira, mi pregunta va, como varias colegas estuvieron debatiendo, que el producto médico, que yo estoy como directora técnica de una distribuidora, en el cual hay veces que se me vencen algunos productos, puedo llevarlos al fabricante y que el fabricante se haga cargo y me haga como una devolución, un manifiesto de devolución, y ahí se cerraría la cadena. Pero en el caso de que sean importados, Espera que se corta. No, espera, Paula, se está acoplando y no se te escucha bien. y toda la logística, Sí. ¿bien? No, ¿Podés y nada, empezar? me informaron, como decía. Hola, hola. Se corta, Paula, no se te escuchó nada de lo que dijiste, todo entrecortado. ¿Podés hablar de nuevo? ¿Podés hablar nuevamente? A ver si te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Ahora, ahí? sí, perfecto. Bien. Entonces, de todo el debate que está bueno que se haga para poder, ejemplo, y por Crecer. eso vino la pregunta, que yo soy directora técnica de una distribuidora de productos médicos en los cuales esos productos nunca llegan en contacto. Ay, pobre. Y nosotros entregamos a hospitales. En caso de Paula, no se te escucha en nada. industria, Paula, hagamos lo una mismo, que cosa. hace Paulita, productos no escucha tampoco. Paula, mira, se te corta toda la explicación. Escúchame, hagamos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo escribís, por favor, Paula? Sí, ¿Puede ser? Ahí está. sí, te escucho. Por No hay favor, problema. escribilo, por favor, porque es interesante. Mientras seguimos, Karina pregunta, las farmacias hospitalarias no se registran, ¿no? ¿Cuál es la peligrosidad de medicamentos vencidos? No, el hospital registra a la farmacia como generadora. El hospital es el responsable. Adrián pregunta, ¿qué papel juega la ley de residuos peligrosos de Cava, la 2214/06? ¿Hay que cumplirla y registrarse en la web de la ciudad o con estar registrado en CIMEL es suficiente? Porque es un ministerio nacional. No, se tiene que registrar en CIMEL. Es muy importante, hay que tener en cuenta que para poder habilitar la farmacia, lo que le pida el distrito, yo no sé qué es lo que le está pidiendo Capital Federal para la habilitación, pero se tiene que registrar sí o sí en CIMEL, sí, seguro. Bueno, acá también preguntan, ¿qué rubros deben registrarse? ¿Droguerías, distribuidores? La droguería puede ser que no genere residuos, porque lo devuelva a fábrica. Entonces no es, lo que hace solamente la distribución de los medicamentos. Entonces puede ser que no se inscriba como generador, porque lo que hace es ser intermediario de la entrega de esos medicamentos a las farmacias. Entonces no genera los residuos, sino lo deriva directamente a lo que la industria, y la industria se encarga de hacer la disposición, digamos, el tratamiento y la disposición final. Ah, bien. Sandra pregunta, ¿Acumar continúa? Sí, por lo que tengo entendido, sí, continúa Acumar. Eliana dice, ¿cómo se ordena toda la información de manifiestos? En Cava nos piden un libro de actas. ¿Cómo debería llenarlo? Y bueno, vos podés, de alguna manera, el libro de acta es, dependiendo cuándo hiciste, digamos, de alguna manera es
Vos tenés los manifiestos, los podés imprimir, esos manifiestos los imprimís en el libro, digamos, los pegás en los libros de acta, y te queda cuándo generaste el residuo, cuándo se transportó, y el operador cuando hizo la disposición final. Eso lo podés poner, lo podés pegar en el libro de acta, porque el manifiesto lo que hace es hacer la trazabilidad desde que vos generás el residuo hasta que hace la disposición final, y cada una de las partes son partes habilitadas para hacer esa actividad. El transportista para hacer el transporte del residuo, y el operador para dar el tratamiento adecuado y luego la disposición final. Es todo un documento que hila desde que se generó hasta la disposición final del residuo. Marisa pregunta, ¿los productos médicos vencidos en una importadora a qué categoría pertenecen? Ahí entramos en el debate como planteó Como Silvana, me parece. Paula ¿no? Sí, Hay que ver exactamente. si Paula pudo. Estela Maris dice, ¿qué recomendar a los usuarios que generan en domicilios residuos especiales? Por ejemplo, los medicamentos vencidos. Bueno, esto surgió y creo Eso que se ya desblistan, hay que y se tiran desblistarlo. por la cloaca. Sí, ya hay unos cuantos. Luego, cuando terminamos, pone nuevamente su mail para que todos lo copien. Quédense tranquilos. ¿Por qué no tenemos puntos SIGRE como en España? Pregunta Romina. No lo sé. No te puedo contestar esa pregunta. Bueno, España está mucho más avanzado que nosotros. Hace muchos años que tienen mucho desarrollo en la parte de higiene y seguridad, digamos. Son muchos años de trabajo con respecto a nosotros en ese ámbito. Claro. No te puedo contestar otra cosa que eso. Perdón, me gustaría hacer una acotación al respecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas Hola. noches. ¿Qué tal? Bueno, yo soy la presidenta del colegio y quería hacer una aclaración con respecto al tema este de los puntos SIGRE o los puntos amarillos que funcionan, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Nosotros como colegio, en el año 2018, la Comisión de Salud y Ambiente que tenemos en el colegio presentó un dictamen a pedido de digamos, una de las cámaras de la legislatura porteña para ofrecer a las farmacias como puntos de descarte de los medicamentos vencidos domiciliarios. Se presentó todo, se presentó el proyecto, se presentó ese dictamen de la comisión en donde se especificaba que era un medicamento, que era un medicamento de venta libre, bueno, una serie de puntos, y pasó a la Comisión de Salud, tuvo un dictamen positivo para ser tratado en la legislatura, y bueno, después vino el cambio de gobierno y perdió estado parlamentario en la legislatura. O sea, lo que quería aclarar es que el Colegio de Capital estuvo trabajando en ese tema, y después, bueno, por cuestiones ya ajenas a nuestra voluntad, perdió estado parlamentario, y la idea es tratar de reflotarlo. Así que, bueno, eso quería aclarar porque leí con respecto a la pregunta de los puntos SIGRE, y también de tu duda, Julián, acerca de dónde la gente los descartaba. La verdad es que esto implicaba todo un circuito en el cual intervenía la farmacia, eran como, se colocaban como si fuera, ¿cómo decir?, unos puntos de descarte adentro de la farmacia, la gente venía, y el objetivo era que descartaran ahí, para que no los descartaran en sus domicilios, y tenía todo un sistema de logística para el retiro de todo eso, y que no lo tuviera que pagar la farmacia, porque básicamente... Claro, exacto. Sí, un retiro externo a lo que genera, exactamente. Claro, ¿quién se hace cargo? El proyecto estaba encarado para que se hicieran cargo los que realmente generan los residuos de los medicamentos vencidos, que son los que lo elaboran, podríamos decir,
nosotros también somos un eslabón de la cadena de comercialización. Entonces, sí nos ofrecíamos para eso, pero no para poder pagar, porque evidentemente Claro. esto era optativo para las farmacias que lo quisieran hacer y considerarse como puntos de descarte, pero bueno, después faltó esa última vuelta de tuerca de quién se hiciera cargo, porque tampoco se podía hacer cargo la ciudad de la logística de todo esto, bueno. Lo vamos a tratar de reflotar, pero es un tema difícil por los costos que eso implica. Simplemente eso quería aclarar. Gracias a todos. No, por favor, gracias a vos. Y gracias al colegio también, porque está siempre atrás de todo esto y bueno, ahora después de la pandemia supongo que van a tener que retomar un montón de cosas. Ariel pregunta, ¿los residuos I3, productos médicos vencidos, está bien catalogados así? Cuando son productos médicos vencidos, como I3, ¿está bien? ¿Residuos I3? A ver, ahí, yo entraría a un tema de costos, porque la verdad, digamos, los residuos patogénicos tienen un costo menor que los residuos químicos de esa categoría por el tratamiento que se da, por la distribución, y ahí entra la parte de la responsabilidad que quiera considerar en uno o en el otro. Hay muchas variables y a veces para descartar en una categoría o descartarla en la otra. La verdad, hay límites muy finos, si lo descarta en I3 o lo puede descartar en I2. La verdad, a veces se pisan en qué grupo se tendría que descartar una y otra, porque la ley es vieja y hay muchas variables entre un residuo y el otro, por más que dentro de la plataforma CIMED hay algunas categorías o subcategorías, pero a veces es muy difícil hacer el descarte correcto, la verdad. Gustavo dice, en el caso que tenga una inspección, ¿debo tener archivos impresos como comprobantes? Muchas gracias. Yo creo que tendría, digamos, eso depende de la jurisdicción. Digamos, vos podés, digamos, la plataforma CIMED te brinda toda la documentación, no es necesario que lo tengas impreso, pero a veces las jurisdicciones te lo solicitan que lo tengas impreso, como por ejemplo, alguien había solicitado que tienen que hacer el libro de actas. Sí. Entonces, vos con solamente imprimir el manifiesto y el certificado de tratamiento del residuo sería correcto, pero también lo podés tener en digamos, ¿cómo se llama? En internet. Lo ideal, a ver, para cuando uno tiene una inspección es tener toda la documentación y no andar buscando algo, porque si la plataforma, digamos, no sé, internet se te cayó, es un problema externo a vos, pero no le puedes presentar la documentación en la cual vos estás haciendo digamos, la gestión de los residuos de forma correcta. Perfecto. En el medio de todo esto, de todas estas preguntas, bueno, los colegas te van agradeciendo, te van diciendo excelente disertación y bueno, cosas muy lindas que después las irás viendo vos a medida de que vayamos contestando. ¿Cuáles son, dice Belén, cuáles son las tasas que se deben abonar para obtener el certificado ambiental por primera vez? Mira, yo hace rato que lo saqué, la verdad, hoy no recuerdo cuántos son las tasas. No te puedo decir hoy cuánto salen. Bueno, a ver acá que dice, Silvana dice, si no tuvo contacto con nada, no hace falta tirar en bolsa roja. Bueno. El mail de es lo mismo que habíamos Julián, planteado antes. Digamos, yo tuve esta discusión, la tuve también en la facultad, porque me plantearon, ¿por qué voy a tirar un guante en bolsa roja si no estuvo en contacto con sangre? Y eso es una decisión que hace el responsable de la institución también. Porque yo no quiero que me aparezcan guantes en la vía pública de la farmacia, porque después yo tengo una multa enorme, porque tengo guantes de las cuales no sé con qué estuvo en contacto. Yo tengo entendido que hay hospitales también que tiran los guantes que no estuvieron en contacto en bolsa negra. Pero eso es una responsabilidad de... Sí, por eso eso había quedado aclarado, o sea, fue antes de que habláramos y debatiéramos, y eso creo que lo mismo que escribí había aclarado eso, depende, si vos lo haces todo con protocolos y con todo estipulado y con responsabilidad,
y forma de, si te cae una auditoría, poder explicar eso. Exactamente, está tal correcto, cual. pero no tal todo va, no porque se aguante, como habías comentado en un principio, no porque se aguante va sí o sí a bolsa roja. Eso quería. Son criterios, eso ya lo vamos cerrando. Marcela dice, entonces el certificado anual ambiental es el que debo tramitar para hacer la destrucción de estupefacientes y psicofármacos por cierre de farmacia. Gracias. Ya tendría que estar registrada. Como tuvo una farmacia, tiene que estar registrada como generadora. La verdad es esa, digamos. Si está registrada, tiene una farmacia, está registrada, tendría que hacerla, digamos, hacer el descarte correspondiente con el transportista y el operador. Si lo tiene vencido, el certificado, lo tendrá que, volver a sacar y presentar la documentación correspondiente para que en la Dirección de Residuos Peligrosos le den el OK. Ajá. Para que luego pueda hacer el descarte correcto. Uh-huh. Bueno, hay algunos que dicen siempre supe que hay que desblistar y hay otros que te dicen que no hay que desblistar. Yo lo que haría, lo desblisto. ¿Por qué? Porque en el blister tengo aluminio y tengo plástico. Claro. Entonces, yo lo desblistaría, digamos. Yo haría eso. Cada uno, la verdad, yo haría eso, porque la verdad el medicamento se diluye, digamos, se disuelve, el tema es que el plástico y el aluminio queda de por vida en el ambiente. Estela Maris dice así, los productos médicos se trituran como tratamiento de producto especial, jeringas, agujas, etc., siempre que no estén usados. Bolsa amarilla si no están usados. La bolsa amarilla solamente se usa para los residuos especiales y los patogénicos solamente se usa bolsa roja. No, digamos, no debería mezclar lo que tendría que ir en bolsa roja con lo que va en la bolsa amarilla. Digamos, todo lo que va en bolsa amarilla es de la I2 hacia abajo. Uh-huh. Bueno, Sandra dice, y los distribuidores de productos de diagnóstico para uso in vitro vencidos, ¿cómo los consideras? ¿Es obligatoria la inscripción en CIMEL? Ahí, no, la verdad, no sé qué contestarte, porque, digamos, no estuve en contacto con nadie y hay que ver qué tipo de, porque pueden ser metales, no sé, lo averiguaré. Si querés, lo averiguo, que me escriba un mail y lo averiguo, porque Bueno, ahí pero no de sé. todos modos, mira, tengo la respuesta. Nosotros tenemos una comisión de distribución y justamente lo está contestando una de las que la dirigen, que es Silvina Lisiardi. Silvana, ay, se me fue, Silvana, perdóname. Está contestando. Es un residuo especial, pero no es patogénico. Ella está aclarando aquí a la respuesta porque justamente ella se encarga de distribuidoras y droguerías. Consulta, materiales no tóxicos como lactosa, ¿bajo qué categoría se descartaría? Depende de la cantidad que tenga, la verdad es esa. Hay que ver cuánto es, si no lo tiene que descartar por un I2. Digamos, no es tóxico la lactosa, la verdad es esa, se le puede vencer por lo que sea, pero lo tiene que descartar como un I2. ¿De casualidad sabés qué pasa en los casos en los que los laboratorios no retiran los productos vencidos en droguería? No, eso la verdad es un tema legal, ese tema de que no lo retiren, digamos, lo deberían hacer. Javier pregunta, ¿el Colegio de Farmacéuticos proyecta que las farmacias recolecten y envíen los medicamentos vencidos a destrucción pirolítica?
la disposición final la da el operador, no la da, no decide el generador. Digamos, hay diferentes tipos de tratamientos que se da para cada uno de los residuos para que se dé la disposición final, el tratamiento adecuado para ese residuo particular y luego hacer la disposición final. El operador decide, en la planta de tratamiento decidirá, dependiendo cuál es el residuo, cuál es el mejor tratamiento para luego hacer la disposición final. Sí, Estela Maris dice, si algo recuerdo de la clase de seguridad e higiene era nunca descartar medicamentos por cloaca, por la contaminación que generan. Especialmente antibióticos, ya se vio contaminación de antibióticos en peces de río, sí, pero... Estoy de acuerdo. ¿Qué haríamos con las pilas? Es lo mismo, ¿no? Es el gran debate. Las pilas en algún momento se recolectaban y se llevaban y después supuestamente se iba a dar un tratamiento adecuado. Después quedaron no sé cuántos containers de pilas acumulados en el puerto, generando un residuo gigante, porque lo que hicieron fue juntarlos todos juntos. Y eso fue peor que tirar una pila en una planta, un pedazo de tierra en una planta. Porque ahora no saben qué hacer con todo ese residuo, porque antes era una pila, ahora tienen toneladas y toneladas en un galpón arruina, digamos, y depende de qué tipo de pila sea, ¿no? Porque eso puede tener algún derrame, porque no son todas zonas alcalinas, algunas son otros tipos de pilas. Se generó un desastre ambiental con la acumulación sin darle un tratamiento adecuado. Porque al final no se daba en Argentina, se iba a dar afuera el tratamiento por un tema de convenios que se vencieron y quedaron arrumbados en el puerto. La verdad la solución fue peor que la enfermedad. Adrián dice, cuando contratás al operador que realiza la destrucción de tus productos médicos vencidos, él justamente es uno de los que dirigen la Comisión de Productos Médicos del colegio. Te pregunta, ¿qué categoría de productos médicos tenés? Si liberan medicamentos, los productos médicos los pueden colocar en el manifiesto como I3. Esto es algo que es para sumar por parte de Adrián. Muchas gracias, muchas gracias. Espérate, vamos a seguir buscando más. El descarte de psicotrópicos también les interesa. ¿Cómo sería el descarte de psicotrópicos? Y yo lo entraría como producto farmacéutico I2. Claro. Bien. Descartar, Evelina dice, descartar comprimidos por dilución en desagüe normal, eso si fuesen antibióticos, por ejemplo, ¿no provocaría posibilidad de bacterias resistentes? Está mal tirar medicamentos o antibióticos por la cloaca, esa es la realidad. Digamos, el tema es que en un domicilio, cuando se te vence un medicamento, por lo general uno compra medicamentos para consumir para el tratamiento, no acopia. Por un lado. Pero no pasa eso. La gente pero exactamente, no pasa porque hay automedicación, lo que sea. No es un tema de debate. Se sintieron mejor, no, claro, se sintieron mejor y dejaron de tomarlo. Exacto, bueno. Sí. En un domicilio, no hay recolección, como había planteado Margarita, creo que había dicho que había un proyecto en la cual para entregar los medicamentos en farmacia, pero el tema es que pasa por otro lado, hay otro tema, lo monetario, porque ¿quién se hace cargo del tratamiento de esos residuos, de esos medicamentos vencidos? Porque una cosa es lo que genera la farmacia, o lo puede devolver a la droguería, y la droguería lo puede devolver al fabricante. Pero todos los medicamentos vencidos capaz que les llegan de diferentes de industrias farmacéuticas. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Hoy en día no hay ninguna
forma de descartar los residuos vencidos de los domicilios. Lo que yo planteo, digamos, el menor impacto se podría llegar a hacer es desblistarlos y tirarlos por cloaca. Es lo que haría yo. Digamos, ¿está bien? No, no está bien. Pero no hay nada que nos diga cómo deberíamos hacerlo en forma correcta. La forma correcta es poder entregarlo a la farmacia a la droguería y la droguería a la industria correcta, digamos, a la industria que lo elaboró. Y ahí haga el descarte correspondiente. Eso no ocurre. Digamos, hay un montón de cosas que deberían pasar y a veces no ocurren. Eso es lo que tendría que pasar. Pero bueno, de alguna manera lo descartamos, como también descartamos las pilas, digamos, cuando compramos pilas. Creo que es el mismo punto de debate, digamos. Bueno, tenemos 78 mensajes más, espérate. Evidentemente trae mucha... A ver, espera. Patricia Iglesias dice, la única planta recicladora de pilas... Ay, se me fue. La única planta recicladora la leí, de es pilas en Holanda, está dice. en Holanda. Sí, que es costosísima y da pérdidas. Liliana dice, medios de cultivo sólidos y líquidos con patógenos se descartan juntos en bolsa roja. Digamos, eso va en bolsa roja. Lo que nosotros hacemos en la facultad es los autoclavamos para disminuir el grado de peligro, digamos, de infecciosidad de ese cultivo. Y luego se descarta en bolsa roja. Para luego hacer la destrucción total de ese residuo. Sapia dice, si desblistás, entonces también destapás en bolsa amarilla un jarabe extemporáneo con frasco plástico. Pero estamos hablando de un jarabe en el ambiente domiciliario, lo tiro por la cloaca y lo lavo y lo tiro el frasquito de plástico como reciclable. Le saco la etiqueta y lo tiro como reciclable. Y después entramos en otro debate si va reciclable o no. Digamos, por más que yo haga la separación, ese reciclable va a donde se tiene que ir o va a la basura común. Y eso depende del distrito. El año pasado también tuvimos una conferencia, pero también muchos de los problemas que se está teniendo no es por el descarte de medicamentos o de antibióticos o todo eso, sino es la gran automedicación que hay, y entonces dice que se está encontrando, hoy en día lo que más se está encontrando es amoxicilina. Es que la gente toma amoxicilina como jarabe, eso es lo que pasa. Entonces eso, claro, entonces eso va a través de las heces y bueno, y ahí hace todo lo como corresponde, y eso fue una de las conferencias que tuvimos, y bueno, ahí ellos dicen que están tan preocupados justamente porque por la automedicación. Sí. Hay un montón de resistencias de bacterias porque la gente toma, digamos, hay estudios que porque se automedica con amoxicilina, hay un montón de resistencias de diferentes bacterias que hoy antes se trataba con amoxicilina y se daba el tratamiento correcto, y hoy hay que dar antibióticos de amplitud terapéutica porque la amoxicilina no hace nada. Digamos, eso pasa por la automedicación, eso es cultural en Argentina y creo que en todas partes del mundo. Pero bueno, eso hay que ir al médico para que le dé la cantidad de medicación correcta, hacer el tratamiento completo, porque lo que pasa también es tomo parte de la medicación y dejo por la mitad el tratamiento, porque ya me siento bien, y puede ser que todavía no se haya tratado a esa bacteria y se genera resistencia, digamos, hay un montón de variabilidades. Claro que sí. Marcela dice, con respecto a la pregunta de destrucción de medicamento por cierre de farmacia que hice anteriormente,
La farmacia siempre estuvo registrada como generador de patogénicos y no de peligrosos. Eso nos dice el operador. Por eso lo pregunto, siempre tuvimos el servicio para retiro de patogénicos y ahora me encuentro con este problema. No, Esto si está solamente estuvo afirmando registrado como Marcelo. patogénico, si solamente estuvo registrado como generador de patogénicos, tiene que inscribirse nuevamente en el CIMET para estar como generador de los otros residuos especiales. Dentro del CIMET se puede ir agregando categorías de la cual está habilitado para generar. Eso necesita una aprobación de la Dirección de Residuos Peligrosos. Una vez que está aprobado, puede hacer el descarte adecuado, dependiendo de la categoría, porque obviamente si tiene un montón de sustancias químicas en las cuales lo utilizaba para hacer las formulaciones, eso lo tiene que descartar en forma correcta. Claro, claro. Bueno, ya son las 10 menos 5. Me parece que ya nos hemos extendido suficiente. Esto daría para seguir acá todos reunidos y seguir conversando y dando cada uno su experiencia y su punto de vista, ¿no? En muchas cosas me da la impresión, o pienso, creo que siempre también depende de cada uno de nosotros hacer lo que nos parece correcto, y preguntar y acercarse en todo caso, bueno, aprovechar la charla de Julián, que es ¿cómo era el mail? Es fudajulian@gmail, ¿era así? Sí, 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 sí. El apellido primero, Fuda, luego Y, Julián@gmail.com. sí. Ahí lo tenemos a Julián. Después El aquellos que tengan... descarte de residuos es muy complejo, es muy Es muy complejo. Hasta a complejo. veces a nosotros nos resulta difícil a ver en qué categoría entra, porque pasa eso, porque no hay 20.000 categorías para hacer el descarte. Tenemos una cantidad o grupos finitos para un montón de variabilidades en las que puede existir el descarte. O se mezclan sustancias. Es muy complejo, es muy complejo. Por eso a veces algunas categorías son muy amplias, por el I2, capaz que pueden meter todo lo que es para la farmacia, ¿sí? Pero hay algunas situaciones muy particulares que es muy difícil decidir en qué categoría va, o va en una o va en la otra. Es difícil, los descartes de residuos peligrosos es difícil. Bueno, entonces, Julián, nuevamente muchas gracias. Yo quería decir también que tengamos en cuenta que tenemos al colegio que está tratando este tema y que, bueno, como todo lo que ha pasado, se ha quedado paralizado en este tiempo, este año. Acá tenemos dos referentes importantísimas del colegio, como nuestra presidente y la presidente de sección farmacia, y también tenemos las comisiones, que tenemos la Comisión de Distribución y Logística, en donde estuvo por ahí Eliciardi contestando, y Adrián Calvento de Productos Médicos junto con Alejandro Vázquez. O sea que ellos también se pueden sumar a dar la información. Me parece que en determinados puntos, cuando nos vemos acorralados por la situación, por lo que dice Julián, en donde es tan amplio de golpe unidos, pero quizás podés poner todo en unidos, bueno, consulten, no se queden solos, busquen ayuda porque hay mucha, en el colegio y ahora con el mail de Julián, que es un experto en el tema y que trabaja en la facultad. Les mando un cariño, un abrazo muy grande, Julián. Hubo gente que se estuvo despidiendo, muchos de los que vos estuviste contestando fueron agradeciendo tus respuestas también, no sé si lo podés ir viendo, así que bueno, me parece que ya podemos dar para cortar. Gracias por todo, y Noemí iba a decir unas palabras. Noé,
todo tuyo. Bueno, en principio quería agradecer a la doctora Ana González y la doctora Patricia Cerdeira, que es con la que en principio nos contactamos, justamente a raíz de que considerábamos, en función de todas las consultas que había de los colegas, que residuos era un tema convocante, y evidentemente creo que no nos equivocamos, porque deja abierto mucho debate, y la cantidad de inscriptos nos dio, creo que nos dio la razón de que es un tema que da abierto. Yo creo que quizás amerite, y va a depender, Julián, de todas las consultas que te hagan, quizás amerite hacer otra charla con temas más específicos. Ahora hicimos la presentación general, la reglamentación, la generación y la disposición final. Pero evidentemente quedan todavía grises, porque obviamente las leyes que tenemos ya están un poco caducas, y a medida que se van desarrollando las industrias, y yo me acuerdo en su momento con la parte de hospitalaria, quedan inquietudes, así que quizás vamos a ver más adelante si podemos hacer otro webinario con temas de acuerdo a lo que ahora vamos a recoger con las consultas de los colegas, quizás algún tema específico. Así que fundamentalmente quiero agradecer a vos, Julián, a la doctora González, a la doctora Cerdeira, que mostraron la disposición cuando yo les planteé el tema de residuos. Y bueno, este es un inicio para este año de trabajar en forma conjunta con Extensión Universitaria, con otros temas así muy puntuales, que los vamos levantando justamente por las consultas que tenemos a diario en el grupo de Relaciones Profesionales. Así que agradezco y buenas noches. Bueno, buenas noches. Maggie, ¿no querés decir más nada? No, está bien, simplemente saludarlos a todos, agradecer, como ya dijo Noemí, también a Ana González y a Patricia Cerdeira de la Facu, y a Julián. Lamentablemente, por una cuestión de tiempos, ingresé un poco tarde a la charla, y me la perdí, así que después la voy a mirar. Me vas a poder mirar. Claro, sí. hasta la parte donde pude entrar. Pero me pareció muy constructiva, y sí, coincido con el tema, lo que dijo Noemí, que quedan muchos interrogantes, porque la verdad es que muchos interrogantes planteados que podemos seguir seguramente ahondando en otras charlas y con más tiempo, porque habrás visto que el abanico o sea, las incumbencias farmacéuticas son muy amplias, y hay gente que trabaja en industria, en droguerías, en distribuidoras, en farmacia, etcétera, y cada uno tiene su propia inquietud. Y en el caso de las farmacias, por ejemplo, estamos regidos por una ley, la 17.565, que es del año 60, o sea, de la década del 60. Entonces es como una ley como muy obsoleta, y todo esto de los residuos o sea, se dio a lo largo del tiempo. Cuando se hizo la ley no, y la ley no se actualizó. Entonces, bueno, forma todo parte de un combo que hay que tener en cuenta para tratar de hacer las cosas mejor, digamos. También están en nuestros proyectos la modificación de la legislación de la 17.565 para actualizarla, pero bueno, obviamente no es tan fácil porque es una ley nacional, tiene que pasar por las dos cámaras. Pero bueno, como colegio seguimos trabajando en eso. Así que nada más para decir, y un abrazo para todos, y muchísimas gracias por estar ahí, a todos los invitados, y a Silvia, gracias. a todos. Y a Gracias, Julián. chicas. Chao. Gracias, Ana. Gracias, Patricia, por estar. Besito, Florencia. Gracias. Bueno, gracias a Julián, ustedes. Gracias, ahí está. No, gracias a ustedes. Gracias. Y creo que la intención también era
generar estos debates, porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, es lo que ocurre. Digamos. Es la forma en que creces, Julián. Es eso. Es digamos. la forma de crecer. Pasa eso. Cuando uno quiere empezar a hacer las cosas bien y de forma adecuada, empiezan a surgir un montón de grises en las cuales hace que uno sea un mejor profesional. Creo que es lo más importante, es lo que se puede proyectar a futuro con estos debates, con estos seminarios, porque a veces uno no... Capaz que hoy surgieron un montón de preguntas en las cuales antes no estaban contempladas, y esto es súper enriquecedor para todos, digamos, para el que expone como para el que la escucha, y el debate, el ida y vuelta entre uno y los otros, porque todos somos profesionales y todos tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestros criterios, y eso es sumamente importante, el criterio a la hora de hacer, digamos, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos. Nosotros tenemos una firma, tenemos una matrícula que nos respalda, y cuando firmamos algo tenemos que ser responsables y criteriosos, porque de alguna manera podemos ser sancionados. ¿Sí? Y, digamos, creo que es sumamente importante destacar esa parte. Claro que sí. Bueno, gracias. Ese es el objetivo de estos webinarios, el crecimiento de todos los profesionales. Bueno, chicos, son las 10:05. Nos vamos Hasta yendo. luego. Porque Hasta pobre la Julián, próxima. Gracias. Gracias por todo. Sí, le tengo que agradecer a mi esposa que se quedó con la nena, porque ahora tengo que ir yo. No es menor, no es menor. Ahora va. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. Un cariño. Hasta luego, chicos.